7:03 de la mañana, hora de Venezuela. Me complace mucho, lo estaba comentando después de tanto tiempo, pudiendo conversar solo a través de la cajita del Zoom, tenerlo aquí en nuestro estudio, tener aquí a Lee Daniels, abogado, activista y defensor de los derechos humanos, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, es un gusto y además qué oportuna tu presencia hoy. Así es, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que el contacto directo, como dice, no tiene sustituto. Es Sí, así. fíjate, al mismo tiempo que convocábamos esta entrevista contigo, resulta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decide rechazar la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de retrasar las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, delitos de derechos humanos en Venezuela. Y ha dicho el fiscal, no hay razones para detenernos, seguiremos adelante con las investigaciones, pero además ahora con una oficina en Caracas. Es interesante, Ali, que de alguna manera reconstruyas de la manera más pedagógica cómo llegamos a este punto. ¿Qué significa esto que yo acabo de decir? Sí, bueno, muy brevemente, recordemos que con la visita del fiscal en noviembre del año pasado, se pasó del examen preliminar que había sido abierto en febrero del año 2018 por la señora Bensouda a la fase de investigación. Se cierra el examen preliminar y se pasa a la fase de investigación. La notificación formal de esta situación ocurrió el 16 de diciembre de ese mismo año y había un mes a partir de esa fecha para que el gobierno informase sobre la sanción e investigación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad objeto del examen preliminar, que ahora es fase de investigación. Y en enero se dio una prórroga que se fue de 3 meses hasta el 16 de abril y no sabíamos nada. De hecho, cuando cuando me llamaste, pues todavía no sabíamos, no teníamos ninguna información. Bueno, y ahora, pues ayer se hizo público este documento donde el fiscal dice, miren, el día 16 el gobierno venezolano respondió a la solicitud de información y pidió que yo me inhibiese de conocer y suspendiese la investigación porque el gobierno venezolano considera que en Venezuela se están juzgando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Entonces él solicita a la sala de cuestiones preliminares, que es lo que procede, ante esta solicitud del gobierno, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo y yo le pido a la sala de cuestiones preliminares que me autorice para continuar la investigación. Y anexa una carta, que es una carta que ojalá tus amables oyentes y los que nos ven la lean, porque es una carta que dice justamente todo lo contrario de lo que pretende, donde el gobierno venezolano expone las razones por las cuales considera que en Venezuela se están jugando los crímenes de lesa humanidad. Y, por ejemplo, hay señalamientos ahí que son abrumadores. Por ejemplo, dice, de los 124 casos que consideramos se nos está pidiendo consulta, solo 3 tienen sentencias condenatorias. Entonces estamos hablando de que se está diciendo que en Venezuela hay justicia, pero de 124 casos que te preguntan, solo en 3 tiene sentencias condenatorias. Y además no sabemos si son sentencias firmes, es decir, si hay apelaciones, si están en recurso de casación, si ya son definitivas. Eso quiere decir que el 93% de los casos, que son 116, están en fase preparatoria. Es decir, ni siquiera han llegado a juicio de esos 124, ¿no? Es decir, que el contraste entre la dilación y la celeridad también es un asunto que pesa a Es la así, hora de una porque investigación. estamos hablando de casos que tienen 5 años o más, es decir, no son cosas que acaban de ocurrir, son cosas que, como digo, tienen más de 5 años y además digamos, en un alegato que llama mucho la atención, el gobierno señala un caso, por ejemplo, que un caso no es un ejemplo de una política, pero lo ponen como tal, de un muchacho que fue violado en Maracaibo en el año 2017 y que 8 policías nacional bolivarianos fueron condenados a 23 años de cárcel, como un ejemplo de justicia. Pero lo que no dice la carta es que primero la víctima señaló a 11 perpetradores, es decir, de 11 solo fueron condenados 8, y además la víctima pidió que se les acusara por tortura y en realidad fueron después acusados solo por malos tratos. Y entre otros muchísimos juicios que tuvo ese juicio,
lo digo porque una organización hermana lo ayudó a él en el tema jurídico, tuvo que meter un amparo a la víctima para que le dieran el expediente. Entonces, ¿cómo se va a poner ese juicio como un ejemplo de justicia cuando la víctima ha tenido que meter un amparo para poder tener acceso a su expediente de los delitos que se cometieron contra ella? Entonces, hay infinidad de factores de esa comunicación que más bien lo que dicen es que el fiscal tiene razón. Por ejemplo, se dice que el Código de Justicia Militar fue reformado para que no se juzgase a civiles. Lo que no dice la carta es que en una sentencia del 9 de diciembre del año pasado, la Sala Constitucional dijo, si un juez militar quiere juzgar a un civil, lo único que tiene que hacer es motivarlo. Entonces ahí vemos cómo lo que se hace en una reforma legal, la interpretación jurisprudencial lo elimina, lo deja sin sentido. Entonces ahí vemos que la conclusión del fiscal para decir no hay elementos para que en Venezuela se pueda decir que se esté haciendo justicia, son elementos objetivos, no es un tema de interpretación. Un último punto, por ejemplo, el Código Orgánico Procesal Penal, que también se dice en la carta que fue reformado, entre las reformas que se incluyeron está la posibilidad de que ONG puedan representar a víctimas. Bueno, ya te puedo decir con nombre y apellido de abogados que han intentado esto, decir, bueno, yo quiero representar a víctimas en nombre de una organización no gubernamental. ¿Qué les han dicho en el tribunal? Lo puedes hacer si me muestras el certificado de la oficina del registro de la oficina de la legitimación contra el de la legitimación de capitales y lucha contra el terrorismo. Un registro que además es inconstitucional e ilegal porque viola las normas de legitimación de capitales dadas por... Además, ¿qué relación guarda una cosa con otra? ¿no? Es exactamente a lo que vamos. La ley no exige eso. Eso, si la ley no lo exige, ¿cómo lo exiges tú? Pero el punto es que ya lo que se da en la reforma, eso es lo que quiero dar a entender aquí, lo que te dan por una reforma te lo quitan por otras vías diferentes. Entonces, todos estos cambios, ha habido alrededor de 12 leyes que se reformaron vinculadas con el tema judicial de enero del año pasado a enero de este año, y cada una de las reformas tiene una contramedida, como esta que estoy señalando. Por ejemplo, el tema de que se dice, no, se disminuyeron los lapsos de prisión preventiva. Bueno, la propia alta comisionada dijo que había al menos 22 casos, que seguramente son muchos más, donde personas ya han cumplido estos lapsos que se disminuyeron y que siguen detenidas. Entonces, una cosa es lo que se dice en las leyes y otra cosa es la realidad. Venezuela hace muchos años ya que no es un país de leyes, es un país que lamentablemente la arbitrariedad y la discrecionalidad es lo que reina, y decir entonces que porque se reformaron unas leyes en Venezuela se está luchando contra los crímenes de lesa humanidad no tiene sentido. Lo que es una verdadera lucha contra los crímenes de lesa humanidad son las sentencias condenatorias a los verdaderos responsables de los mismos, no los cambios en una ley que después se dejan sin efecto con los hechos. Amigos, para quienes nos siguen a través de la radio, están escuchando a Lee Daniels, abogado, activista y defensor de los derechos humanos, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Yo estoy seguro que tú debes ser profesor, ¿verdad? Sí. Se nota. Uno se da cuenta cuando alguien es profesor por la manera en que habla. Te escucho y pienso en la palabra expediente, que es clave, ¿no? Cómo se está sustanciando, cómo podría seguir sustanciándose y en qué podrían cambiar estos expedientes y estos procesos judiciales en Venezuela a partir de la acción del fiscal, que ahora tendrá una oficina en Caracas. Ahí, yo recuerdo cuando yo estudié enjuiciamiento criminal hace muchos años con un exfiscal de competencia nacional como el profesor Ramón Iglesias, ¿no? En aquel entonces nos explicaban que la fotografía, ya con tanto nivel de manipulación, había perdido mucho valor probatorio. Pero bueno, abundan los videos y yo te escucho, Ali, y recuerdo tantos videos en los que se hace obvio lo indiscutible, ¿no? En esto del daño a los derechos humanos. Yo quiero que al regreso nos expliques qué efectos puede tener esta investigación y cómo puede avanzar en paralelo a los procesos que están en Venezuela, con sus deficiencias o con sus aciertos. ¿A dónde va a ir? Porque ya el fiscal ha dicho, el fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que, bueno, que se van a reunir, van a escuchar a los familiares de las víctimas, ¿no? Pero me gustaría saber, desde el punto de vista técnico, cuál va a ser el método de la Corte Penal Internacional, o más concretamente de la Fiscalía, para entrar en esta investigación. Amigos, quédense allí, por favor.
7:16. Ali Daniels está con nosotros, abogado, activista y defensor de los derechos humanos, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Te dejaba planteada una pregunta en la parte anterior, es decir, cómo el fiscal de la Corte Penal Internacional o la Fiscalía entrarán en acción en Venezuela. Pero además te pregunto por el estatus de la anunciada instalación de una oficina en Caracas. Sí, esto ha generado mucho ruido, con razón, por supuesto. Sobre todo ha generado muchas expectativas en las víctimas, porque precisamente era una solicitud que desde hace mucho tiempo se estaba haciendo. Hay que decir que no es irregular, que digamos que está dentro de la normalidad, que el fiscal de la Corte Penal establezca oficinas en países que están sujetos a investigación. De hecho, hay 7 casos previos de oficinas de la Fiscalía. Uno muy cercano aquí es el caso de Colombia, donde, por ejemplo, la oficina que tenía el fiscal ayudó al establecimiento de la Justicia Especial de Paz. En el caso venezolano, se ha hablado de que eso va a ser una oficina fundamentalmente de capacitación, de traslado de información y de formación a funcionarios venezolanos. Pero del mismo modo, esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Es decir, no se trata o no debería ser un análisis teórico, ¿no? Es decir, no que vamos a estudiar criminología de acuerdo con un manual, porque eso no tiene sentido. Lo lógico sería que, dado que se va a dar una asistencia técnica, sea para que no se repita lo mal que se está haciendo, ¿no? Es decir, que los protocolos, por ejemplo, de autopsia, se hagan de acuerdo con el protocolo de Estambul, que establece cuáles son las normativas que tienen que hacerse en una autopsia para determinar cuándo una muerte ha sido por casos de tortura, por situaciones indebidas o por algún tipo de crimen de lesa humanidad, y del mismo modo cómo se van a tratar las pruebas. Por ejemplo, tú que decías el tema de los videos y de las propias fotografías. Ajá. Ahora las fotografías vienen con una carga, es decir, sí. Las fotografías pueden tener una geolocalización, los videos pueden tener una geolocalización, pueden incluso tener un esquema temporal que usted puede determinar por la metadata que está ahí. Son elementos criminológicos que es importante que se tengan y que habría que ver si los estándares de prueba, que son muy rigurosos de la Corte Penal Internacional, son los que en Venezuela se están estableciendo. Y yo, por supuesto, tengo la convicción de que no es así. Y por eso es importante que la capacitación técnica se haga en base a casos. Es decir, vamos a hablar aquí de lo que tú me dices que es justicia y vamos a ver si eso responde a los estándares internacionales. Y un caso muy sencillo, el caso del concejal Fernando Albán. Esa persona, los responsables del homicidio, porque fue cualificado homicidio culposo, fueron condenados a 2 años, ¿no? Poco más de 2 años. La pregunta es, ¿esto responde a un estándar internacional de justicia? Que unas personas responsables de la muerte de una persona que estaba detenida y que era responsabilidad del Estado y que terminó muriendo, cayendo por una ventana de un piso 8, apenas tienen una sanción de 2 años, y en cambio, para poner una comparación, una señora que hace un chiste satírico de unas arepas tenía una posible pena de hasta 20 años. Ahí uno se da cuenta de cómo en Venezuela las dos caras de la moneda de la justicia son lo que en Acceso a la Justicia hemos denominado la justicia mala y la justicia peor. Ahora, Ali Daniels, con todo respeto, aludiendo, creo que es una canción del Gran Combo de Puerto Rico. Hay cama para tanta gente. Lo que tú estás describiendo luce muy complejo. Luce una cobija limitada para tanto que hay que arropar en investigación. Esto es de una gran complejidad, porque yo estoy pensando, hay responsables materiales, pero hay responsables intelectuales. Así es. Porque si yo, por ejemplo, te hago un daño a ti, hay que investigar si yo soy el único responsable o hay alguien por arriba de mí que me dio algunas instrucciones o me permitió que yo actuara de esta manera. ¿Hay maneras de arropar la complejidad que tú estás describiendo en el plano investigativo? Sí, efectivamente es algo complicado, no es algo fácil. Precisamente por eso hablaba de lo riguroso y del alto nivel de los estándares que tiene la Corte Penal, porque no basta, por ejemplo, decir, bueno, una persona fue torturada y entonces ya eso implica que todo el mundo es responsable. No, tiene que haber una cadena de pruebas que te digan, y en eso el fiscal ha dicho una frase que yo repito, que es, hay que seguir las pruebas. Es decir, las pruebas son las que te van a decir quiénes son los responsables. Entonces, por eso es tan importante que se haga la investigación como debe ser. Y en ese sentido, en los casos de los crímenes de lesa humanidad, hay que entender que no necesariamente hay una orden que diga a esta persona le haces esto, la detienes o la torturas o la ejecutas extrajudicialmente. Pero sí hay políticas y órdenes que te dicen, mira, es que
las personas que critican al gobierno son enemigos. Entonces, a partir de la calificación de enemigos, cuando no hay un conflicto armado, tú puedes determinar, bueno, pero si están tratando a un civil desarmado como un enemigo, como si tuviéramos un conflicto armado, aquí hay algún tipo de responsabilidad. Pero para eso, obviamente, hay que establecer unos patrones de prueba que permitan llegar a esa cadena de mando, o incluso a los que no hicieron nada debiendo hacerlo. Por ejemplo, en el caso del capitán Acosta Arévalo, una persona que no podía ni tenerse en pie, a esa persona la vieron muchos funcionarios en esa situación. ¿Y quién hizo algo? Nadie. Él se hizo algo porque su abogado dijo, esta persona se está muriendo. Si su abogado no dice eso, nadie hubiera hecho nada. Entonces la pregunta es, el juez, el fiscal que estaban ahí, ¿por qué nadie dijo, este señor hay que llevar a un hospital y a darle asistencia médica? Entonces ahí vemos cómo las responsabilidades, dependiendo del marco que tú quieras ver en la investigación, se pueden ampliar dependiendo del contexto de cada caso. Sí. Fíjate algo. ¿Hasta qué punto será vinculante lo que haga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? En medio de todo esto que tú estás explicando, de lo que puede preverse desde el punto de vista, digámoslo así, procesal o investigativo, ¿cómo podría darse un pronunciamiento? ¿Cuál sería el próximo nivel de esto que tú estás describiendo? Bueno, ahorita lo que se espera es que, el gobierno seguramente interpondrá, además del escrito que ya interpuso ante el fiscal, seguramente interpondrá otros escritos complementarios ante la sala, que es la que tiene que decidir la solicitud del fiscal. Es decir, en este momento quien tiene la decisión es la sala de cuestiones preliminares. Y se espera que el gobierno pues continúe con su esquema de retraso, porque al final son temas dilatorios, estrategias dilatorias del gobierno. Y a partir de ahí, si la sala de cuestiones preliminares, como todos esperamos, le dice al fiscal continúe con la investigación, tiene el fiscal que presentar casos. Y en estos casos ya tenemos una víctima, es decir, la víctima A, B, C y D, y los presuntos perpetradores serían A, B, C y D. Para esto, lamentablemente, si tengo que decirlo, y en esto sí quiero ser muy responsable con las víctimas, no hay un lapso. Es decir, esto puede ser cuestión de días, puede ser cuestión de semanas, puede ser cuestión de meses. La última vez que la sala decidió un recurso del Estado venezolano, tardó alrededor de 2 meses, ¿no? Que fue en aquel caso donde se le dijo a la señora Bensouda que no estaba dando la información al gobierno y ese recurso fue rechazado in limine, es decir, ni siquiera, es muy llamativo porque ni siquiera leyeron el escrito del gobierno, sino que dijeron que esto tú lo estás presentando de manera extemporánea y en consecuencia ni siquiera me voy a pronunciar sobre el mismo. Entonces, en este caso no sabemos si la sala va a tardar más o menos, pero lo importante es decir que esto es una rueda que va a continuar, es decir, la justicia penal internacional no se para, va a continuar, va a ser un proceso largo, pero es un proceso que no se va a detener y sobre todo no depende del gobierno que se pueda detener. Como ya estamos viendo en este caso, donde el gobierno ha querido algo y el fiscal está diciendo vamos en sentido de avanzar. Y por eso es que mi mensaje a las víctimas es continuar en la denuncia, continuar con esas valientes mujeres, porque sabes que la mayoría de las mujeres que denuncian crímenes de lesa humanidad, o sea, las personas que denuncian crímenes de lesa humanidad son mujeres. Son mujeres. Son las que le dicen, no me importa que me intimiden, que me amenacen, que me digan lo que me digan, que me ignoren incluso, pero yo voy por mi familiar o por mí mismo, o por lo que haya ocurrido, quiero seguir denunciando. Y eso es lo que les quiero transmitir. Mira, por cierto, ha habido también polémica que si se instaló, que no se instaló, que sí, que no. ¿Cuál es el estatus? Te preguntaba yo también sobre la oficina en Caracas. Eso es muy importante también. Efectivamente, y esto ocurrió, es decir, hubo funcionarios de la Fiscalía que estuvieron en el Tribunal Supremo pidiendo información, pero eso no es la oficina. Es decir, ya tenemos un presente en el caso de la señora Bachelet. Cuando ella se fue, dejó 2 personas aquí. Y esas personas fueron las que se encargaron de establecer los mecanismos para la oficina. Y eso se realizó al cabo de 2 o 3 meses. Es lo mismo aquí, es decir, el hecho que haya habido funcionarios de la Fiscalía, que por cierto ya no están en el país, pidiendo información de expedientes al Tribunal Supremo, no quiere decir que la oficina se constituyó. Una oficina implica un cronograma de trabajo, una lista de funcionarios que son los que van a estar ahí de manera permanente y el establecimiento de unos mecanismos de trabajo con el gobierno. Y eso todavía no se ha hecho. Entonces, no hay que confundir con esa presencia puntual de unos funcionarios que están estableciendo las bases de la oficina con la oficina misma que tiene unos requisitos, además de funcionamiento material. Es decir, tiene que tener una oficina que además ya nos dijeron que no va a ser una oficina en un sitio público, un sitio, digamos,
del gobierno, sino que tendrá sus propias oficinas particulares donde ellos van a trabajar. Entonces, en ese sentido, aclarar que la oficina se está constituyendo, no se ha constituido y que es un trabajo que se está realizando. Bueno, mira, te he escuchado hablar y recuerdo cuando la gente ha criticado que si se tomaron una foto, que si se dieron la mano, que si se sonrió, que si lo recibieron en Miraflores. Fíjate tú cómo esto ha ido dando sus pasos desde el punto de vista institucional. Al final, ¿qué mensaje quieres decir o quieres darle a Venezuela sobre lo que va ocurriendo y lo que pudiera pasar con la actuación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Sí, que es una pelea, digamos, una lucha que va a llevar varios años, no es una lucha que va a terminar en los próximos días, es algo que nos va a generar largo aliento. Y por eso yo les pido a las personas que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad que no desmayen, que sigan en su pelea, que sigan en su lucha por justicia, porque al final lo que se quiere es justicia, no se quiere venganza. Eso también quisiera aclararlo. Lo que queremos es que finalmente en Venezuela haya un Estado de Derecho y haya un respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, lo que le estamos pidiendo a la Fiscalía, que se hizo un comunicado la semana pasada, es que haya más transparencia en la información, que haya más cercanía con las víctimas. El fiscal ha venido 2 veces a Venezuela y yo creo que ya es hora de que en una futura visita haya un acercamiento a las víctimas. Independientemente que eso después no tenga un valor procesal, sino como un gesto amistoso, porque al final el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional y la Fiscalía existen solo por las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Mira, para reflexionar, noticias que he leído hoy, la Asamblea Nacional adelanta la instalación de una comisión especial para investigar desalojo en Guatire, el daño a los derechos de unos campesinos. Pero en Honduras acaban de extraditar a alguien que hasta hace poco fue presidente. Y en el Reino Unido, mira lo que está pasando con el primer ministro, ¿no? En el tema de mentir o decir la verdad, de cumplir o no la normativa, hasta en los casos más sublimes como el hecho de estar o no en una fiesta en tiempos en los que no se podía por tema de coronavirus. La justicia y el bien, ¿verdad?, siempre serán un ideal superior para el ser humano y lo importante es que haya coherencia. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Ali. Qué buena coincidencia el tenerte hoy a propósito de informaciones recientes sobre este tema de los derechos humanos en Venezuela. Ali Daniels, abogado, activista y defensor de los derechos humanos, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Volveremos.